Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leemos las Santas Escrituras en el libro de Números, capítulo 21, versículo 4. Si no tiene su Biblia, lea la pantalla. Todo lo que voy a predicar aparecerá en las pantallas. Dice la palabra del Señor: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén y amén. Oremos. Santo, disponga su espíritu, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu precioso Hijo. Colocamos en tus manos, Señor, esta escritura. Oro para que tú hables a través de mi boca, que no sea yo hablando, sino tu espíritu hablando a través de mí. Te lo pido, Señor, enséñanos la escritura, y ante todo, enséñanos a ponerla en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dentro de nuestro estudio general, la lucha entre el bien y el mal, hemos estado enseñando desde el Génesis todos aquellos pasajes donde vemos esa lucha que se desata entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. El pueblo, como está en la pantalla, el primer punto, murmuró contra Dios, se levantó, estaban hartos. La razón, como yo les enseñé hace 8 días, es que los edonitas, todos sabemos que los edonitas eran familiares de los israelitas, ya que descendían de Esaú, mientras que los israelitas descendían de Jacob. Estos edonitas les prohibieron el paso hacia la tierra prometida,
y como no pudieron pasar, tuvieron que rodear esta tierra que era enorme, y por eso el pueblo se desanimó. Todo eso yo lo enseñé la semana pasada. Como segundo punto les hablé del castigo, como aparece en la pantalla. Dios estaba tan molesto con el pueblo desagradecido, sobre todo por el hecho de que despreciaban el maná, que era una figura de Jesucristo. Porque Jesucristo mismo dijo: Moisés no les dio a ustedes el verdadero pan del cielo, porque el verdadero pan del cielo soy yo. Pero el maná era una figura, un cuadro del verdadero pan que era Cristo. Dios estaba molesto y por eso los castigó. ¿Cuál fue el castigo? Como leímos, Dios mandó serpientes ardientes. Yo les explicaba hace 8 días que serpientes ardientes no es que estaban incendiadas, sino que eran serpientes venenosas, que cuando picaban a los israelitas les producía un ardor tremendo y los llevaba a la muerte. Este fue el castigo de Dios contra un pueblo rebelde, desagradecido, y un pueblo que no valoraba lo que Dios les daba para su sostenimiento. Dice la palabra que cuando vino esta mordida de las serpientes y el pueblo comenzó a morir, el pueblo se arrepintió de haber hablado contra Dios y contra Moisés. Y este fue mi tercer punto hace 8 días y está en la pantalla, que fue el arrepentimiento. Ellos vinieron a Moisés llorando y diciéndole: Moisés, hemos pecado contra Dios, por favor intercede por nosotros para que Dios quite estas serpientes venenosas, porque el pueblo estaba muriendo. Dice la palabra que, como siempre, Moisés, que era un hombre tan manso, en vez de rebelarse contra ellos, cayó de rodillas y empezó a interceder por este pueblo rebelde. Luego les hablé del perdón, porque Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de bondad, de misericordia. Y entramos al cuarto punto que les enseñé hace 8 días, y fue ¿cuál? El perdón. El perdón de Dios vino de una manera curiosa. Dios no quitó las serpientes venenosas, Dios no las desapareció, sino que Dios le dijo a Moisés: haz una serpiente venenosa o una serpiente ardiente, cuélgala sobre un asta, sobre un poste bien alto, y cuando alguno de los rebeldes haya sido mordido por estas serpientes venenosas, dile que mire a la serpiente de bronce para que tenga vida y no muera. Dice la palabra que Moisés lo hizo así, fundió el bronce y de ese bronce fabricó una figura de una serpiente y la colgó en alto. Y cuando algún israelita era mordido por las serpientes venenosas, entonces desde cualquier lugar del campamento miraba hacia arriba y veía esa serpiente de bronce, y dice la palabra que esta persona vivía y no moría. Yo les explicaba a ustedes que esa serpiente de bronce es un cuadro de Jesucristo. Es una figura de Jesucristo llevando nuestras maldiciones y llevando nuestro pecado en la cruz del Calvario. Ese poste, esa asta izada, no es otra cosa más que una figura de la cruz, donde Cristo se hizo maldición por nosotros y donde Cristo cargó nuestros pecados y sufrió nuestras maldiciones y nuestros dolores. Fue en la cruz donde Cristo dejó clavada la serpiente, donde Cristo pagó el castigo de nuestra paz y donde Cristo logró nuestra redención. Fue en la cruz donde Cristo dejó clavado todas las demandas de la ley que el hombre había quebrantado, y fue en la cruz donde Cristo dejó clavado todo lo que la ley exigía, que era la muerte de los pecadores. Cristo murió por ellos, derramando su sangre en la cruz del Calvario y logrando nuestra redención.
Por eso la figura de la serpiente, porque Cristo se hizo pecado por nosotros, llevando nuestras maldiciones. Cristo llevó todo lo que nosotros merecíamos para que hoy nosotros tengamos vida y vida en abundante. Todo aquel que mira la cruz tiene vida para siempre. Alabado sea su nombre. Alguien que diga amén. Este es nuestro tema y este es el resumen rápido de lo que enseñé hace 8 días. Pero voy a hablar de un quinto punto que yo no les alcancé a enseñar y que con la ayuda de Dios hoy les voy a enseñar. ¿Cuál es el quinto punto? ¿Está en la pantalla? Las enseñanzas espirituales. Enseñanzas espirituales. Me voy con la primera enseñanza espiritual. Leamos todos, santos, en la pantalla. La serpiente fue el animal que el diablo utilizó para engañar al hombre. Génesis capítulo 3 y versículo 1. Dice la palabra de Dios, pero la serpiente, lean la pantalla, ¿qué dice? La serpiente era ¿qué? Astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No voy a leer más, simplemente quiero que usted me diga si eso que estaba diciendo la serpiente era verdad. No escucho. ¿Dios les había prohibido comer de todos los árboles? No, solo de uno. Pero mire la serpiente cómo empieza a manipular la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Sabía usted, hermano, que el diablo es un experto en manipular la palabra de Dios y voltearla para que diga lo que él quiere que diga? Esta es precisamente la artimaña que el diablo está usando hoy con muchos falsos predicadores que tuercen la palabra y la acomodan para que digan lo que ellos quieren que digan y lo que les conviene. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. Apocalipsis 12, 9. Escuche, dice la palabra, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pregunto, ¿quién fue la serpiente que engañó a Adán y a Eva en el huerto del Edén? Satanás. Satanás entró en la serpiente. La serpiente le prestó su cuerpo para engañar al hombre. Apocalipsis capítulo 20 versículo 2. Apocalipsis 22. Dice la palabra, ahí viene el fin de la serpiente, y prendió al dragón, y vuelve y repite, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Segundo punto, segunda enseñanza espiritual, está en la pantalla. El veneno de la serpiente es una figura del pecado que el diablo ha colocado en nuestras almas. Estoy hablando de antes de ser cristianos. Es el veneno que el diablo coloca en las almas. Génesis capítulo 2 versículo 15. Génesis 2:15. Dice la palabra, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres
ciertamente que morirás. Quiero que lea el versículo 16 nuevamente. Mandó Jehová Dios al hombre, ¿y qué le dijo? De todo árbol del huerto podrás comer, solo de uno no. ¿Cuál era? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora vamos a ver a la serpiente inyectando el veneno. Génesis 3:1. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y ahí viene el veneno. Atención, iglesia. La cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente, ahí viene el veneno otra vez. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. No, Dios es un mentiroso, es lo que le está diciendo. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y óigame, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Oiga, iglesia, mire lo que el diablo le está diciendo a la mujer: cuando comas de este árbol van a ser dioses. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Préstame tu atención, por favor. Como pudieron darse cuenta, la trampa de Satanás siempre ha sido meterle en la cabeza a la gente cosas que no están en la palabra de Dios. Esa astucia no ha cambiado hoy en día, sigue siendo la misma. La astucia del diablo es llevar a la gente a creer cosas antibíblicas, cosas que se salen de la palabra. Esa astucia, esa artimaña hoy está vigente, no ha cambiado. Lo único que le ha cambiado es el modelo, pero sigue siendo lo mismo. Le ha cambiado, digámosle, el diseñito, pero sigue siendo la misma cosa. Astucia del diablo hoy es enseñarle a la gente cosas que no están en la Biblia y convencerlos de que Dios es un mentiroso y que Dios acepta esto. Romanos capítulo 5 versículo 12. Escuche, iglesia, y preste atención, porque lo está oyendo usted, es palabra de Dios. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién era ese hombre? Adán. Y por el pecado que entró, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? Pecaron. El veneno ha sido inyectado, iglesia. Fue inyectado en el Edén a Adán y a Eva. Fue inyectado a toda su generación. Cristo sacó a su pueblo, lo liberó, lo sacó, lo redimió. Y el diablo en este tiempo está inyectando veneno de serpientes ardientes en el pueblo de Dios. Es en el pueblo de Dios. Ese pueblo que está en camino al cielo, ese pueblo que está de paso por este mundo, porque no es de este mundo, está inyectado por el veneno de Satanás. ¿Cuál fue el veneno? Y atiéndame a esto. ¿Cuál fue el veneno que la serpiente le inyectó a Adán y a Eva? Enseñarles
que ellos podían llegar a ser dioses. Y esta es la rebelión de Satanás: hacerle creer a predicadores que son dioses de su iglesia, que son dioses de su grupito. Yo lo he enseñado a saciedad aquí, ¿o no? Enseñarles que lo adoren a Él, que lo aplaudan a Él, que le griten a Él, que lo alaben a Él. Eso es idolatría. Pero esa es el veneno que el diablo está, ¿qué? Inyectando. Y vemos iglesias donde la gente adora es al pastor. El pastor es su todo. Y llega el diablo a envenenar tanto a la gente, que terminan mujeres, como ustedes vieron allá en Pasto, durmiendo con su pastor, detrás del púlpito, teniendo sexo en la misma iglesia. ¿Por qué? Porque demonios van inyectando el veneno poco a poco. Y poco a poco van metiendo tanta cosa en la mente que ya a lo último creen cualquier barbaridad que diga el predicador, la creen. No, ni siquiera la ponen en tela de juicio. Lo que él diga es ley. Cuidado, iglesia. Cuidado, iglesia, con el veneno que el diablo está inyectando. Y ustedes saben que yo estoy enseñándole la verdad. Tercera enseñanza espiritual. Tercera. Está en la pantalla, léala conmigo. La serpiente de bronce es un cuadro de Jesucristo muriendo en la cruz para salvarnos de la muerte eterna. No oigo un amén. Léalo otra vez. La serpiente de bronce es un cuadro ¿de quién? De Jesucristo muriendo en la cruz para salvarnos de la muerte eterna. Juan capítulo 3 y versículo 13. Juan 3:13. Permítame, se lo leo de la traducción NTV en la pantalla. Escuche. Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre, Jesucristo, bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente, óigame pues, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Alábelo si entendió lo que leímos. ¿Quién está hablando aquí en Juan 3:13? Teólogos. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. Y Él mismo, Jesús, está haciendo un paralelismo con la serpiente. Y Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto para salvar a los que habían sido mordidos por las serpientes venenosas, así mismo yo seré levantado. Yo iré a la cruz, yo moriré en la cruz, para que todo aquel que crea en mí y mire con fe a la cruz, tenga la vida eterna. Porque yo no vine para condenar al mundo, yo vine para que el mundo fuera salvo y para que el mundo tenga vida eterna. Todo aquel que cree en mí, todo aquel que mira a la cruz y mira con fe, ese tiene vida eterna. ¿Cuál es la solución al veneno que el diablo ha infiltrado? Cristo. Colosenses capítulo 2 versículo 13. Colosenses 2:13. Oiga, iglesia, y cuando termine, dele la gloria a Dios.
Y a vosotros, iglesia, estando muertos en pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. ¿Quién nos dio vida? Cristo, juntamente con Él. ¿Cómo nos dio vida? Perdonándonos todos los pecados. Oiga lo que sigue: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, despojando a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Pregunto, atiende a esto: ¿qué fue lo que quedó clavado? ¿Por qué quedó clavada esa serpiente? Porque esa serpiente clavada en la cruz era un símbolo de que el diablo ha sido destruido, que el diablo ha sido derribado y que el diablo no tiene poder sobre nosotros. La maldición que caía sobre nosotros ahora está clavada en la cruz, porque Cristo la dejó clavada cuando murió y nos lavó con su sangre y nos limpió y nos hizo para nuestro Padre reyes y sacerdotes, para que reinemos sobre la tierra. Obra magistral de Jesucristo nuestro Señor. Alguien que diga amén. Wow, Dios es increíble. Cuarta enseñanza espiritual. Cuarta. Léala conmigo. La serpiente de bronce es un cuadro de Jesucristo llevando nuestra maldición en la cruz del Calvario. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13. Oiga lo que dice la palabra, iglesia, ponga atención. Dice que Cristo nos redimió, nos liberó, nos rescató. Eso significa la palabra redención. Nos liberó de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? Toda alma que pecare debe morir. Esa era la ley. La ley la exigía, la muerte del pecador. Cristo, vuelvo y repito, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Iglesia, ¿qué es lo que acabas de leer? Que tú ya no tienes ninguna maldición sobre ti, que tú ya no tienes ninguna condenación, que tú fuiste lavado con la sangre de Jesucristo, que toda maldición que pesaba sobre ti quedó clavada en la cruz, que Satanás está clavado en la cruz y no tiene poder sobre tu vida, que Dios te redimió, te rescató, te liberó, que en lo que respecta a Dios, tú eres santo y ya estás sentado en los lugares celestiales con Cristo, reinando por la eternidad. Eso es lo que dice la palabra. Alguien que diga amén. En pocas palabras, lo que te estoy diciendo es que nadie puede impedir tu entrada al cielo. Porque Dios te ve perfecto, porque Dios te ve en Cristo, porque Dios te ve a través de la sangre del Cordero derramada en la cruz. Y Dios no encuentra pecado en ti. Por eso Pablo te llama, como Dios le dice, santos. Somos santos posicionalmente en Cristo. Quinta enseñanza espiritual. Son 320. Quinta. Vamos a leerla todos. Mirar a la serpiente de bronce con fe es reconocer la obra
que Cristo hizo en nuestro lugar. ¿Cuál obra? Segunda de Corintios 5:21, ahí está la respuesta. Segunda de Corintios 5:21, esa es la respuesta. Mirar a la serpiente de bronce con fe es reconocer lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Qué hizo? Óigame, dice que Dios, el Padre, al que no conoció pecado, o sea, a Cristo, por nosotros, ¿qué hizo? Lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Déjeme, yo se lo explico. ¿Qué es lo que acaba de leer? Que cuando Cristo subió a la cruz, Cristo no tenía pecado, murió siendo inocente, pero Dios, para liberarnos a nosotros, quitó tu pecado y el mío y lo puso sobre los hombros de Cristo, para que Él muriera como nuestro sustituto, para que cumpliera la figura del tabernáculo donde moría un cordero inocente por un pueblo pecador. Jesucristo, nuestro cordero pascual, subió a la cruz siendo santo y sin pecado, pero estando en la cruz llevó tu pecado y el mío, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros hoy delante de Dios seamos declarados justos, es decir, personas libres de todo pecado y herederas del cielo, libres de toda maldición y con el derecho de poder entrar en el cielo a vivir por la eternidad. Esta es la obra de la justificación que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Alábelo si entiende la palabra. Isaías capítulo 53 versículo 4. Isaías 53, 4. ¿Qué dice la escritura? Dice que Cristo ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Para qué murió Cristo en la cruz? Para morir por nuestros pecados, para liberarnos de la sentencia de la ley, y para que Dios hoy en el cielo nos mire a través de la sangre de Cristo y digan: allá están mis santos en Bogotá, Colombia, oyendo mi palabra, son herederos del cielo, porque la sangre de mi hijo los ha limpiado y tienen todo el derecho para ir al cielo, porque son mis redimidos, los hijos del Altísimo. Alabado sea el nombre de Jesús. Alguien que grite amén. Sexta enseñanza espiritual. Está en la pantalla, léala conmigo. Mirar a la serpiente de bronce con fe es un cuadro de nosotros mismos mirando a la cruz con un corazón arrepentido. ¿No oigo un amén? Hechos capítulo 2 versículo 36. Vamos a ver un ejemplo de lo que es mirar a la cruz con fe. Habla el apóstol Pedro al pueblo de Israel pocos días después de Pentecostés y les dice: sepa, no pocos días, el mismo día, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, subiste al asta, subiste al poste, Dios le ha hecho
Señor y Cristo. Al oír esto, ¿qué hicieron? Se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, ¿qué les dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es la respuesta a un pueblo pecador. ¿A dónde tienen que mirar? Yo no oigo. A la cruz. ¿Qué es lo que hay que predicar en los púlpitos? La cruz, para que la gente se arrepienta. Hechos 3:19. Hechos 3:19. Nuevamente Pedro en otro sermón, mire qué dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hay que orar, iglesia, para que el pueblo de Dios llegue al arrepentimiento, y para que Dios lo pueda perdonar, y para que la gente pueda ser liberada. Sin arrepentimiento no hay liberación. La gente tiene que reconocer sus errores, como los israelitas cuando eran mordidos por las serpientes se dieron cuenta de su pecado, se arrepintieron y encontraron libertad. La iglesia universal necesita arrepentirse, porque cuando Cristo llegue no habrá tiempo para el arrepentimiento. Se van a quedar con sus ídolos y con el veneno que las serpientes han metido en ellas. Séptimo y último, séptima enseñanza espiritual y última. Escuche: mirar a la serpiente de bronce para ser sanado es una figura de nosotros mismos mirando al Señor para alcanzar la vida eterna. Romanos capítulo 6 y versículo 23. Romanos 6:23, que dice las Escrituras: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2:1. Dice la palabra de Dios, dice que Cristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Nos dio ¿qué? Vida cuando estábamos muertos. Colosenses capítulo 2 y versículo 13. Colosenses 2:13. Y a vosotros, iglesia, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, a los demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor.